Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video de la parte 2, las preguntas 6 a 10 de las soluciones de química del Instituto Politécnico Nacional 2020. Vamos a enfocarnos al área 2, que es Ciencias Biológicas y de la Salud. Bien, te invito a suscribirte a mi canal si no lo has hecho y vamos a comenzar. Pregunta número 6. Propiedad que permite determinar la polaridad del enlace. Bien, la polaridad está fuertemente determinada por una propiedad denominada electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Bueno, es la propiedad que tienen los átomos para atraer electrones. En función de la magnitud de la diferencia de electronegatividades que hay entre los átomos que forman el enlace, se puede determinar el tipo de enlace que se presenta. Vamos a ver un ejemplo en el caso de la molécula de agua, donde tenemos a un átomo de oxígeno que va unido a dos átomos de hidrógeno. El átomo de oxígeno tiene una electronegatividad de 3.4, mientras que el átomo de hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.2. Si obtenemos la diferencia simplemente restando 3.44 menos 2.2, el resultado es 1.24. Cuando la diferencia es mayor que 0 y es menor a 1.7, se trata de un enlace covalente polar. Así que aquí la opción correcta sería el inciso C, la electronegatividad. Bien, ahora es necesario también aclarar que hay una diferencia entre determinar la polaridad del enlace y determinar si una molécula es o no es polar. Para determinar si una molécula es polar o no, también influye la geometría que tiene la molécula y un concepto más que se llama momento dipolar. Sin embargo, si solamente hablamos de la polaridad del enlace, entonces solamente conociendo la diferencia en electronegatividades podemos determinarla. Ahora, también hay otro caso, aquí mencioné que si la diferencia era mayor que 0 y menor a 1.7, se trata de un enlace covalente polar. Sin embargo, si la diferencia es mayor a 1.7, entonces se tratará de un enlace iónico o también conocido como enlace electrovalente. Pregunta número 7. El calor de una reacción medido a presión constante se denomina. Bien, esta pregunta se refiere a termodinámica y vamos a explorar rápidamente los conceptos más importantes dentro de esta rama de la química. Entonces, la primera es el concepto de energía interna que vamos a representar como delta U. ¿Qué es la energía interna? Bueno, pues es la energía asociada a los átomos, a las moléculas o a los iones que forman o constituyen a una sustancia. La energía a la cual me estoy refiriendo es la energía cinética, es decir, debido al movimiento de estas partículas, y energía potencial, debida principalmente a los enlaces que tienen. Y bueno, esta energía interna es proporcional a la temperatura. O sea, esto significa que si aumentamos la temperatura, la energía interna va a aumentar porque las partículas se moverán más. Pero si bajamos la temperatura, la energía interna disminuye porque las partículas se mueven menos. Ahora, la entropía, que se suele representar como delta S, es otro concepto termodinámico más y se define de esta manera, como la medida del desorden de un sistema. Ahora, la entropía también representa de cierta manera la energía que un sistema no puede aprovechar, la energía que un sistema pierde en forma de calor, por ejemplo. Ahora, la entalpía se suele representar como delta H y se define así: es el calor absorbido o emitido por un sistema y este calor se mide manteniendo la presión constante. Ahora, si un sistema absorbe calor, la entalpía será positiva y al proceso de absorción de este calor se le llama proceso endotérmico. En cambio, si el sistema emite energía, entonces se llama exotérmico y la entalpía tendrá signo negativo. Ahora vamos a hablar del trabajo, pero específicamente del trabajo termodinámico,
que se suele representar como delta W, y este trabajo es debido o producido por el calor suministrado hacia un sistema. Y esto, el sistema sería algo así como una máquina térmica, por ejemplo, un motor. En el caso de los ferrocarriles de vapor, pues el calor que se le suministraba al agua para convertirlo en vapor y que luego el vapor moviera el ferrocarril, bueno, el movimiento del ferrocarril era el trabajo realizado por el vapor, el trabajo termodinámico. Pero pues había parte de la energía que se le suministraba en forma de calor que no se aprovechaba para mover al ferrocarril. Entonces esa energía que se perdía se puede considerar como la entropía. Bien, para esta situación, para la pregunta 7, el calor de una reacción medido a presión constante corresponde al concepto de entalpía. Así que la opción correcta es el inciso C. Ahora, pregunta 8. Elegir las propiedades que caracterizan a los gases. Bien, así que aquí vamos a hablar brevemente de las propiedades que tienen los materiales en función de su estado de agregación. Por ejemplo, en el caso de un sólido, podemos considerar que un sólido tiene una forma determinada, un volumen determinado. Los átomos o moléculas que forman a un sólido están muy juntos, muy ordenados, y aunque presentan movimientos de vibración, estos movimientos de vibración de las partículas pues son mínimos. Un sólido no puede fluir. Ahora, en el caso de un líquido, podemos mencionar que el líquido tiene un volumen determinado, aunque su forma no está definida porque la forma que tiene el líquido corresponde a la del recipiente que lo contiene. En este caso, las moléculas o átomos que forman a un líquido están más separados que lo que encontramos en el sólido, se mueven más y además el líquido presenta fluidez, puede fluir, pero esto también nos lleva a otra propiedad que se llama viscosidad. La viscosidad es la oposición que presentan los líquidos a desplazarse. Ahora, llegamos finalmente a los gases. En el caso de los gases, vamos a encontrarnos con que no tienen un volumen definido, sino que los gases ocupan el espacio que tienen disponible. Es decir, si colocamos 100 gramos de un gas dentro de un tanque de 10 litros, los 100 gramos van a ocupar los 10 litros. Si los 100 gramos los tenemos en un recipiente de 1000 litros, van a ocupar todo el volumen. Entonces, los gases no tienen un volumen definido. Ahora, los gases también se difunden. Por ejemplo, aquí observamos una chimenea que está emitiendo un vapor de agua que se puede representar como el estado gaseoso. Entonces, este vapor de agua empieza a difundirse a través del aire que está presente, es decir, empieza a expandirse a través de él. Un gas también se puede comprimir, o sea, podemos disminuir su volumen. Por supuesto, también tiene fluidez. Ahora, también aquí es necesario aclarar que hay propiedades generales, propiedades específicas. Por ejemplo, estos tres materiales podemos decir que los tres tienen volumen. Recuerda que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Sin embargo, el comportamiento del volumen es diferente. En el caso del sólido y del líquido, el volumen es fijo, es definido, pero en el caso de un gas, el volumen no es fijo. Ahora, si hablamos de la masa como otra propiedad general, es decir, que la tienen todos los cuerpos, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Entonces, los tres cuerpos tienen masa porque los tres están representando a la materia. Entonces, en este caso, donde me están pidiendo las propiedades que caracterizan a los gases, pues bueno, tenemos que un gas tiene masa, tiene volumen, que son propiedades generales, pero también un gas se puede difundir, se puede comprimir, cosa que no presenta un líquido, es decir, a un líquido no lo podemos comprimir. Y además tiene fluidez. Por lo tanto, la respuesta es el inciso A. Pero vamos a ver brevemente a qué se refieren las otras opciones. En el caso del inciso B, la cohesión se refiere a las fuerzas que mantienen unidos a dos partículas del mismo material.
Bueno, fluidez, difusión, ya lo mencionamos. En el caso de la tenacidad, es más bien una propiedad de los sólidos, al igual que la cohesión. Recuerda que la tenacidad es la resistencia que tiene un sólido a romperse. La adhesión se presenta cuando dos materiales se quedan unidos, se quedan adheridos, pero tienen que ser materiales distintos. Ahora, en el inciso C, la elasticidad, que es la propiedad para deformarse y recuperar su forma original, es más característica de los sólidos. La fragilidad, como en el caso del vidrio, que se puede romper fácilmente, la tenacidad ya la mencionamos. La rigidez, que se refiere a que no se puede deformar tan fácilmente, y la ductilidad, que es una propiedad que se refiere a la formación de hilos o alambres. Así que lo que vemos en la opción C corresponde más a propiedades de sólidos. En el inciso D se menciona la adhesión, que ya dijimos lo que es, la cohesión, la capilaridad. Este es un fenómeno muy común en los líquidos que se refiere a cuando colocamos un líquido dentro de un tubo muy delgado y aunque pongamos de cabeza al tubo, es decir, con la abertura hacia abajo, el líquido no se cae, no se derrama. La tensión superficial, que se refiere a la formación de una capa, manera de una película sobre la superficie de un líquido y que, bueno, es la responsable de que, por ejemplo, los mosquitos se puedan parar sobre la superficie del agua y, bueno, la fluidez que tienen tanto los líquidos como los gases. Bueno, así que reiteramos que en la pregunta 8 la opción correcta es el inciso A. Pregunta número 9. El cianuro de potasio tiene la fórmula. Bueno, aquí estamos hablando de nomenclatura química inorgánica, es decir, las reglas y recomendaciones para escribir fórmulas y para nombrar a los compuestos. Bien, cuando hablamos del cianuro de potasio, esta es una sal que está formada por un anión denominado anión cianuro, que es la unión de carbono con nitrógeno y que en conjunto tienen una carga eléctrica de -1. Ahora, si lo combinamos con el potasio pertenece a la familia 1A de la tabla periódica y todos estos elementos tienen una carga eléctrica representativa de +1. Entonces, el cianuro de potasio se forma al combinarse el potasio con el cianuro y recuerda que la fórmula siempre debe de cumplir que la resta de las cargas eléctricas sea 0. Así que en este caso 1 menos 1 da 0, así que la fórmula ya quedó correctamente escrita así. KCN es el cianuro de potasio, así que aquí la opción correcta es el inciso B. Bien, repasando brevemente otros aniones que también nos podemos encontrar, algunos de los más comunes porque hay muchos, está el anión nitrito, NO2-1, el nitrato, NO3-1, el permanganato, MnO4-1, el hipoclorito, ClO-1, el clorito, ClO2-1, el clorato, ClO3-1, perclorato, ClO4-1, el sulfito con carga de -2, SO3, el sulfato, SO4-2, el fosfato, PO4-3, el fosfito, PO3-3. Bien, también una aclaración. Actualmente se está haciendo una distinción en la forma de escribir las cargas eléctricas y los números de oxidación. Por ejemplo, yo aquí te mencioné una carga de +1 y una carga de -1. En algunos casos a esta forma de escritura también se les llama estados de oxidación, mientras que en otros casos, de hecho, lo formal, lo real es que el signo debe de ir después del número si estamos hablando de un estado de oxidación, o sea que debería de ser 1 más o 1 menos si habláramos de los estados de oxidación o números de oxidación. Pregunta 10. Identificar la reacción de hidrólisis que se realiza a partir del peróxido de cumilo, el cual se disocia en fenol y acetona. Bien, a lo que se refiere esta pregunta es en realidad a un proceso que se utiliza para la obtención del fenol a partir del cumeno. El cumeno es el nombre común de un compuesto que está formado
por un radical alquilo llamado isopropil, el cual va unido a un anillo de benceno. A nivel industrial, el proceso que se utiliza para la obtención del fenol mediante este mecanismo se llama proceso Hock. Y también aquí es necesario aclarar una situación. En la pregunta se habla del peróxido de cumilo, pero en realidad este proceso utiliza el llamado hidróxido de cumilo, que es el que tenemos en esta parte. Entonces, partiendo del cumeno o del isopropilbenceno, se va a efectuar un proceso de oxidación en el cual se modifica la estructura del isopropilbenceno para obtener esta parte que es precisamente un hidroperóxido. Por eso el nombre de hidroperóxido de cumilo. Posteriormente, mediante una hidrólisis ácida, es decir, utilizando como catalizador un ácido, se puede llevar a cabo una reestructuración en la cual pues eliminamos estos átomos de carbono y se une el OH al anillo bencénico, obteniendo de esta manera fenol, y se obtiene como un subproducto esta cetona que está formada por 3 átomos de carbono, cuyo nombre sería propanona o acetona. Así que de las opciones que se presentan en la guía, la opción correcta sería el inciso C, que realmente solo está ilustrando esta última parte. Muy bien, amigos, pues espero que este video te haya servido muchísimo y te invito nuevamente a suscribirte a mi canal si no lo has hecho y a regalarme un like. Recuerda, sigue estudiando con muchas ganas y así lograrás tu sueño de ingresar al Instituto Politécnico Nacional. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.